Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Mujer Completa. Yo soy Patricia. Y yo soy Claudette. Bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio. Si no han escuchado el primer episodio de nuestro podcast Mujer Completa, los invitamos primero a pasar a escuchar ese gran episodio y volver a este espacio que Patri y yo creamos con el objetivo de ayudar y ser escuchadas para otras mujeres que están o atravesaron por nuestra situación, que es que tuvimos un adenocarcinoma de cervix o un cáncer de útero. Y bueno, en el episodio de hoy que nombramos la decisión porque es ese sentimiento que nos invadió entre que tuvimos nuestro diagnóstico, como lo narramos el primer episodio, hasta que llegó el momento de la cirugía, que fuimos sometidas a una histerectomía radical. Y bueno, esos sentimientos que atravesamos, los pensamientos, todo lo que pasó por nuestra cabeza para llegar a esa decisión, es la razón del podcast de hoy. Yo sé que la histerectomía radical se escucha como algo muy grande, pero vamos a dejar que Patri nos explique qué es la histerectomía radical para que todos los que nos escuchan y ven lo podamos comprender mejor. Bueno, pues una histerectomía es una operación para extraer el útero de una mujer. El útero es donde crece el bebé durante el embarazo. Una histerectomía interrumpirá los ciclos menstruales y no podrá volver a quedarse embarazada. A veces en las operaciones también se extirpan los ovarios y las trompas de falopio, y si se extirpan ambos ovarios, usted entrará en menopausia. Esto es fuente Medline Plus. Y bueno, pues como acabamos de decir, la histerectomía consiste en extirpar el útero. En nuestro caso se extirpó el útero, un ovario, el cuello del útero, una parte de la vagina y también se realizó una linfadenectomía pélvica, que es la extirpación de los ganglios linfáticos de la pelvis. Exactamente, hay que recordar también que el adenocarcinoma, el cual tuvimos Patri y yo, es un cáncer en las glándulas de la mucosa del útero. Entonces, haber retirado los ganglios linfáticos, pues era la parte más importante también de esta cirugía. Y bueno, y tal vez explicarlo un poquito más en palabras normales o palabras más simples, pues la histerectomía es retirar todo el útero, ¿no? En nuestro caso, que ya lo contaremos en los siguientes episodios, se dejó un ovario, somos gemelas del mismo ovario, nos dejaron el mismo por una petición especial, pero en la histerectomía radical, en teoría, se retira absolutamente todo. Por eso se llama radical. Y bien, queremos contar cómo fue esta vivencia y experiencia para nosotras. Yo le quiero dar paso a Patri primero para que nos platique un poco más su historia y cómo vivió ese momento. Y bueno, Patri, quiero que nos cuentes ya en ese primer episodio, que no vamos a hacer mucho spoiler porque tienen que ir a verlo, hablamos de cómo llegó este diagnóstico a tu vida, en qué momento de tu vida estabas, pero qué pasa después de haber recibido el diagnóstico y decirte que no había otra solución más que realizar una histerectomía radical en tu vida. Bueno, yo primero me gustaría decir que, como ya sabéis, si habéis visto otros episodios, el anterior, soy psicóloga, pero también soy persona, ¿no? Entonces va a ser inevitable que a lo largo de todos los episodios pues se vayan entremezclando un poco ambas facetas de mi vida y creo que eso lo puede enriquecer, ¿no? Pero ante todo, pues como persona sufriente, pues aquí estoy para explicar y compartir un poco más cómo fue a nivel emocional esa experiencia, que creo que es lo más importante si alguien que esté escuchando esto está pasando por la misma situación. No, claro. Mm. Entonces, ¿qué me habías preguntado? ¿Y cómo fue para ti
ese momento de ya saber que no había otra solución más que realizar la esterectomía radical, que esto iba a llegar a tu vida? Hombre, pues para mí fue una situación, primero fue un shock muy grande porque yo tenía ya el diagnóstico de endometriosis y a raíz de ese diagnóstico, pues digamos que los médicos me invitan o me animan a buscar embarazo lo antes posible porque ya el útero estaba en muy malas condiciones, tenía una reserva ovárica muy baja debido a la endometriosis. Entonces, bueno, estaba justamente en ese periodo de búsqueda de embarazo, que si bien era una búsqueda deseada, no era, no venía, digamos, en el momento propicio, ¿no? Porque venía un poco antes de tiempo de lo que en un principio nos habíamos planteado. Pero bueno, las circunstancias en ese momento se impusieron y así lo hicimos. Entonces, eh, al poco tiempo después llegó el diagnóstico y claro, primero yo me tuve que adaptar en muy poco espacio de tiempo a un diagnóstico de endometriosis, esto fue en menos de 6 meses, a adelantar la búsqueda de embarazo y luego también al diagnóstico del cáncer, que por si fuera poco, pues implicaba quitar todo el útero y en mi caso también ambos ovarios. Esa era la propuesta. Entonces, claro, eso para mí fue un shock impresionante. Mi cerebro no daba para asimilar tantísimo, tantísimo cambio tan inmediato, ¿no? Y qué, Entonces, sí. perdón que te interrumpa, ¿y qué pasaba por tu cabeza, por tus emociones de ver que, bueno, al hacer la histerectomía radical se perdía esa ilusión de ser, pues, mamá biológica? Porque sabemos que se puede ser mamá de otras formas, pero lo que tú querías y buscabas en ese momento en pareja, en tu matrimonio, no iba a ser posible. Pues en un principio yo me negué a que eso fuera así porque no podía asumir en tan poco tiempo toda esa carga emocional y esos cambios tan drásticos y tan radicales, ¿no? Pero desde luego que sí que para mí era algo inconcebible. Pensemos que las mujeres hemos sido educadas en un contexto en el que, pues, desde pequeñas jugamos con los nenucos, ¿no? Con los bebés. Sí, Y estamos, juegas a ser mamá. Ajá. claro, claro, jugamos a ser mamá, estamos muy predispuestas a eso. Entonces, concebirme a mí misma y a mi vida sin eso era muy, muy duro, muy difícil, algo súper doloroso y, y en ese momento, pues inconcebible, ¿no? O sea, yo no pude asimilar eso en los primeros instantes, no pude asimilar eso, entre otras cosas porque eso implicaba también quitar los ovarios, eso fue la primera opción. Y claro, y con ¿No? eso yo entraba en menopausia. Y en Sí, aquel momento pues tenía 30 no, sí, 30 años, 30 años y medio, o sea que muy joven, no tengo hijos. eh, entonces, claro, a esa edad y uno aparte apenas entraré a está. la... Claro, claro, apenas uno se está empezando a plantear si vas a tener hijos o no, como para plantearte el hecho de que de un Entrar a la momento para menopausia, otro vas a entrar en menopausia. O sea, claro. yo veía como que voy a perder la maternidad, voy a perder también mi juventud, toda de un mismo plumazo, ¿no? Aunque luego sabemos que entrar en menopausia no implica perder la juventud ni mucho menos, pero entonces yo lo que le dije al médico en primera instancia es que yo los ovarios no me lo iba a quitar. Y eso, y así es como empezó una búsqueda de distintos médicos y distintas otras opciones que al final me llevaron a poder conservar un ovario. Pero fue un periplo intenso, sí. ¿Y qué opciones son las que buscabas, Patri? Pues digamos que
yo venía de un contexto en el que había sufrido de endometriosis durante 19 años y los médicos no le habían dado importancia a lo que yo tenía, ¿no? No había tenido ningún tratamiento, ni entonces tampoco posibilidad de mejora. Recordemos también que el cáncer que yo tenía está relacionado con la endometriosis. Y claro, son muchos años de endometriosis sin tratar y eso pues tiene unas consecuencias muy severas, ¿no? Entonces yo en un primera instancia lo que hice fue preguntar en otros hospitales, preguntar a otros médicos, opciones, digamos, relacionadas con la medicina tradicional. Y luego, pues como hasta ese momento lo que a mí me había servido era pues todo lo relacionado con la medicina natural, la naturopatía, etcétera, que era lo único a lo que yo había podido optar, dado que no tenía un diagnóstico de endometriosis, pues también le di una oportunidad a esas opciones, pero claro, no, mi cáncer iba demasiado rápido, eso había crecido en 2 meses 2 centímetros de forma inesperada, aunque yo tenía mis revisiones, ¿no? Entonces, claro, no era posible, no había ninguna otra opción para mí realmente. Y luego, No, aparte que las opciones que se planteaban fuera de lo que era la medicina tradicional o de la medicina integrativa, pues eran opciones sin garantía ninguna, es decir, no era algo viable realmente ni razonable, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me llevó al final a optar por la cirugía. y esperabas, bueno, yo creo que uno en su búsqueda de, pareciera que no es aceptación, pero haces todo lo posible por, por que esto no pase, ¿no? Entras en un duelo y tú como psicóloga, Pati, pues creo que nos puedes ayudar mejor y corrígeme si estoy mal, pero entras en este duelo, yo en su parte en la terapia que tomé, ese duelo biológico, ¿no? En el que estás perdiendo algo que sabes que no vas a recuperar nunca, pero haces lo posible porque eso no suceda, ¿no? Claro. Eh, y en tu caso fue así, ¿no? Encontrabas y te aferrabas y buscabas a todas las opciones que había en tus manos para que ganaras tiempo o qué es lo que querías ganar. Sí, yo lo que quería ante todo era no tener que renunciar a mi útero, al fin y al cabo. Entre otras cosas porque había puesto mucha implicación en él durante muchos años, para estar mejor, pues, a través de la vida saludable, de los hábitos de vida, en relación a mi endometriosis, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en esos momentos uno, mm, digamos que intenta abrir su mente todo lo posible y buscar otras opciones que no sean tan radicales, porque es que la histerectomía es una histerectomía radical en ambos sentidos de la palabra, ¿no? Porque se extirpa Claro, el útero de raíz y porque es irreversible. sí, Entonces, claro, ante una cirugía irreversible, evidentemente, pues uno quiere exprimir, o yo en este caso quería exprimir todas las opciones posibles antes de llegar a eso. Y gracias a eso, pues también tengo que reconocer que estoy súper tranquila y súper segura de la decisión que había tomado. claro, Mm. que no fue. ¿Cuánto tiempo desde que tú recibiste ese, bueno, ese diagnóstico y lo que se tenía que hacer pasó para que tú te operaras? Pues pasó aproximadamente, eso fue en enero, 19 de enero, que recibí yo el diagnóstico seguro, hasta el 4 de marzo, que fue el día de la cirugía. Pues durante ese tiempo estuve buscando otras opciones y siempre opciones, atención, basadas en la evidencia científica, es decir, hay muchas opciones de medicina natural que no son tonterías, sino que tienen cierta base científica. Fundamentos. Claro, tienen fundamento. Yo me considero una persona estudiosa a un nivel también científico
de todo lo que son la medicina natural, ¿no? Entonces, claro, uno de los médicos ya, que es Carmelo Vizcarra, que es una eminencia en oncología integrativa, pues ya en una de las sesiones que tuve con él, que gracias a Dios pude tenerla, me dijo, después de estar en silencio mucho rato, que la mejor opción para mí era operarme, porque aquello crecía demasiado rápido y no había garantía de ningún tipo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente siempre la palabra de un médico en este sentido pues va a valer mucho más que la de cualquier otro profesional, pues que no tiene esos estudios y te dice, sí, sí, hazlo y prueba con esto otro y a ver qué tal te va. Pero claro, esa persona no va a perder 10 años de estudio, ni su renombre, ni nada, ¿no? Entonces, Claro, claro, en esas situaciones en las que uno está como más vulnerable y, digamos, más abierto también a cualquier otro tipo de posibilidades, pues surgen otras opciones con respecto al camino natural que no son, digamos, las más indicadas o las más seguras, ¿no? Entonces hay que prestar atención también porque no todo vale. Y en este sentido, pues creo que los profesionales de la medicina natural eh, tendrían que revisar un poco cuáles son sus límites, ¿no? Porque hay mucha... total, total. Yo soy una persona que tengo estudios y sé lo que es el método científico, pero hay otras personas que no. Entonces, a todas esas personas que quizás ven otros métodos y otras opciones, pues claro, es fácil caer ahí en falsas esperanzas y en promesas que después Que no. no se van a cumplir, Exacto, que exacto. no tienen una certeza, ¿no? La única certeza que tenías en ese momento era que estaba pasando esto y que necesitabas una solución y la solución era una histerectomía. Era la única certeza. Claro, entre otras cosas, porque también se vende mucho hoy día la idea de que tu salud está en tus manos, que si Claro. escucha muchísimo, ¿no? Que si tienes una enfermedad es porque tú te la has generado, porque tus pensamientos negativos, porque tus patrones, porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero la realidad es que esos son cuentos de viejas y son cosas que solamente hacen culpabilizar a la persona y revictimizarla más de lo que ya además está pasando. Entonces, no compremos esos cuentos porque realmente hacen mucho daño, ¿no? Es súper importante tener eso presente y saber que nuestra salud está en nuestras manos hasta cierto punto, es decir, sí, podemos tener una vida saludable, sí, podemos recurrir a la medicina natural como forma de mantener la salud, como forma de que nuestro cuerpo esté mejor preparado ante la enfermedad. Antes- y Y sí, luego, claro, y antes y después. exacto, y también en cuanto a la recuperación, ¿no? Porque ya hablaremos de eso, pero mi recuperación ha sido bastante buena porque mi cuerpo estaba en un buen estado físico antes también de la cirugía. Entonces, claro, son cosas que ayudan y que suman, pero hay que tener mucho cuidado y prestar atención a ver cuáles son esos límites que no podemos ni debemos cruzar cuando estamos hablando de cosas tan graves, ¿no? Y creo que se juega con la vulnerabilidad y la necesidad de las personas, porque en tu caso, en el mío también, que ahora lo platicaré, pues imagínense, ¿no? Decirte que pierdes tantas cosas, porque no solo es que te retiren la matriz, la gente a veces lo minimiza mucho o lo confunde con una cirugía de una mujer más adulta que tiene miomas y que tienen que retirarle, hacerle una histerectomía laparoscópica, que es hacerle unos hoyitos. Bueno, no lo estoy minimizando, ¿no? Sino es un poco más simple que la que tuvimos y sacar el útero por la vagina. Nuestra cirugía era abismalmente diferente. Entonces, siento que hay momentos en los que en esta búsqueda no por no aceptarlo, porque creo que es un ciclo y es completamente normal el decir
tengo que hacer todo lo posible porque esto no suceda. Hay un abuso de esa vulnerabilidad, ¿no? De prometerte falsas esperanzas de cosas que no van a ocurrir, ¿no? Y uno está bien intentarlo y hacer su esfuerzo y tener la fe absoluta, pero hay un límite. Nosotras teníamos una fecha límite. No podíamos esperar más con el diagnóstico que teníamos de un adenocarcinoma. Era muy peligroso. eh, el tiempo jugaba un papel importante para nosotras. Claro, entonces en ese sentido hay que dejar a un lado también los ideales y las creencias que cada uno pueda tener y abrirse pues a la cirugía en este caso como un acto de amor propio también. Claro, Y total. que tengo que estar aquí sufriendo y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar conmigo, si, en fin, que la cirugía es un acto de amor propio. Y Exactamente. ponerse en manos de especialistas que te den una garantía. Es decir, a mí desde el primer momento me decían, esta cirugía es con intención curativa. Sí, Es decir, sí, y yo voy a darlo todo y voy a estar ahí, y te vamos a acompañar en todo el proceso y eso es muy valioso también, es una humanidad que tenemos que valorar, ¿no? esta cirugía es algo que te va a devolver la salud. Exacto, exacto. Pareciera que no. ¿Tuviste miedo, Patri? Mucho miedo, sin duda alguna. Mm, Sobre todo la noche antes de la cirugía, que eso ya creo que corresponde al siguiente episodio, pero mi mayor miedo era perder mi identidad. Es decir, yo creo que todos los seres humanos nos identificamos con nuestro cuerpo y, y yo en concreto también un poco nutrida por toda esta información, digamos, eh, si queremos llamarla espiritual, ¿no? Del autoconocimiento y demás, pues pensaba que mi útero era parte de mi esencia, que es como un lugar Como sagrado. mujer Claro, de tu... claro. Y que ahí está el poder femenino, ¿no? Entonces, si eso te lo quitan, pues ya ahí pierdes tu poder, pierdes tu esencia. Y ese era mi mayor miedo, dejar de ser yo. Sí. Entrar en la menopausia, por supuesto, no poder tener nunca una familia. Ujú, Y bueno, al final tuve que desidentificarme de mi útero. El útero simplemente es una víscera más. El útero es una víscera ujú. más y eso no nos define como mujeres, ni como seres humanos, ni mucho menos. Y la esencia femenina sigue intacta. Tu identidad como mujer sigue intacta después de eso. Entonces creo que eso es lo más importante que he aprendido de todo este proceso, que yo no soy mi útero. Sí. Y creo que también somos conscientes, ¿no? De que el útero es algo tan, no sé, tan especial que está ahí para un sentido que es dar vida, que al saber que ya no va a estar dentro de ti, hasta si no te has planteado tener hijos, es como es duro, o sea, es duro saber que no lo vas a tener, aunque como dice Patri, es algo, es un órgano más, pero te quitan algo que, que sabes que va a impedir muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si tenías miedo, qué sentimientos son los que más predominaban en ese momento antes de la cirugía. Pues aquello era un cóctel muy interesante que incluso hasta el día de hoy me cuesta concretar y definir que este periodo entre el diagnóstico y la cirugía sin duda fue el más difícil, el más duro, tener que tomar la decisión consciente de ir al quirófano y rendirte ante la vida, ante la muerte incluso, ¿no? De que no te queda otra opción. Claro, Entonces yo lo que sentía pues era miedo, sentía rabia, no me lo podía explicar porque digo, ¿cómo es posible que haya tanta gente por ahí
que no se han cuidado, ¿no? Y yo que me he cuidado tanto toda la vida, Claro. he acabado en esta situación, ¿cómo es posible, no? Entonces me sentía también muy triste, súper triste, porque uno piensa siempre que el cáncer es para los otros, ¿no? Sí, Eso no te y va, no para ti, que no te va no, a tocar a ti. no te va a tocar hasta que conoces al famoso, como ya he dicho en otras ocasiones. Entonces, una sensación, yo lo definiría sobre todo como de un surrealismo total. Sí, Yo no sí, podía creer que eso me estuviera pasando a mí. estás como en un multiverso, ¿no? En otra dimensión y dices, y te miras al espejo y dices, ¿por qué? Sí, así es, así ¿Y es. de qué te aferraste o de qué te tomaste de la mano para sobrellevar esos días? Esto sí que es algo bastante íntimo, pero para mí, es que me voy a emocionar y todo. Para mí lo más importante siempre ha sido la presencia divina. Es decir, yo soy una persona de fe y, y en ese sentido, pues confiar que lo que estaba pasando era algo bueno para mí. Es decir, esto estaba pasando por un motivo, por una Un razón, propósito. tiene un sentido y no te queda otra que rendirte. Vamos a llamarlo vida, vamos a llamarlo universo, vamos a llamarlo Dios, pero al final yo me rendí, me rendí y dije, llévame de la mano y que sea lo que tú quieras. Y eso fue lo que me dio confianza hasta el momento antes de entrar en el quirófano. Digo, si esto es lo que tiene que ser para mí, yo lo acepto. Sí. Todo el dolor de mi corazón, pero lo acepto, ¿no? Entonces, bueno. Ay, Patri, gracias. Gracias por compartirlo, porque de algo tenemos que aferrarnos también Mm. para creer firmemente que todo esto tiene un propósito y un sentido y que hay un plan divino para nosotras. Así es, así es. Bueno, Y bien, algo más que nos quieras compartir, algo que quieras dejar para la sí, gente mujeres que nos escuchan de tu proceso. yo creo que al final esto es un proceso transformador, que lo que más miedo tiene el ser humano es a la desintegración del yo, es decir, a dejar de ser lo que uno cree que es. Total. Mm. Y sí, claro, hay una patria antes y una patria después Después, de todo este proceso. Mm, y yo pensaba que esto me iba a dejar ya triste para siempre, que iba a estar desconectada de mí, que la vida ya no iba a volver a tomar el color nunca más, ¿no? Pero claro. al final me doy cuenta de que esto solamente me ha llevado al crecimiento, una mayor madurez, una mayor comprensión de la vida, incluso a una mayor conexión conmigo misma y con los demás, ¿no? Entonces creo que cuesta decir gracias por el proceso todavía, porque todavía es reciente para mí, pero creo que ha sido para bien. O sea que Va para un año, ¿no? El siguiente mes. sí, ya el 4 de marzo hará un año de la cirugía, o sea que... Pero ya compartiremos que el duelo no va de 6 meses, el duelo, esto es una cosa prolongada, pero no solamente por ser la situación que es, sino cualquier tipo de duelo, ¿no? Y conviene también no tener prisa, es decir, vamos a masticarlo, a saborearlo durante seguramente mucho tiempo o casi toda la vida, aunque no siempre tengamos que estar en malas condiciones emocionales, ¿no? Pero sí, creo que todavía queda mucho para Sí, saborear. sí, el duelo biológico Mm. es cíclico porque lo que perdiste nunca lo vas a recuperar, ¿no? No sé si es comparativo al duelo de perder a alguien que amas o un familiar que no vas a volver a ver nunca y no lo olvidas nunca, aprendes a vivir con su ausencia y pasamos por algo, aprendes a vivir con esta condición, pero no es algo que deje de doler.
Y eso es muy diferente al sufrimiento, ¿no? Exactamente. Tampoco es que hayamos decidido sufrir, creo yo. Por ahí escuché un comentario de como si cada vez que yo llorara por esto es como no sufras porque sufras si quieres o algo así, ¿no? Pero bueno, no es que no estoy sufriendo, es un dolor que no te desea a ti ni a nadie, ¿no? Que ojalá que no lo vivas nunca, pero es un dolor del cual no, no sé, hay días buenos, muy buenos, pero hay días en que está bien sentirlo y llorar y sentirte triste y al ratito sale el sol y continúas con tu vida. Claro. Sí, es que es una decisión tremendamente trascendental porque es tu vida o tu útero. Y tu útero no es solamente tu útero, sino todo lo que está ligado a tu útero, que es pues una visión de vida, unas ilusiones, una Sí, dirección sí, en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier cosa que digamos aquí o que podamos explicar a los demás siempre se va a quedar corto en siempre. relación a la sensación que uno puede tener, ¿no? Así que no sé, bueno, si quieres tú contar desde tu experiencia cómo viviste este proceso entre el diagnóstico y la histerectomía. Primero, Patri, gracias por compartir tu experiencia. Ya en diferentes episodios que tenemos planteados vamos a ir hablando un poco más de diversos sentimientos y situaciones que fuimos atravesando antes, durante y después. Y en mi caso, pues, bueno, yo tenía una vida eh, totalmente diferente, estaba soltera, eh, atravesando por un cambio de país, viviendo una experiencia nueva, estaba recién mudada a Sevilla, a España, estaba estudiando con planes, con muchas cosas. Para mí el diagnóstico fue, yo lo defino como un shock, ¿no? Yo no me la podía creer. Como bien dice Patri, eh, creemos que el acto de amor propio básicamente recae en comer sano y hacer ejercicio, ¿no? Ir al psicólogo, que sí, que son herramientas fundamentales, no queremos decir que no, pero también está el acto de amor propio más importante que es la salud y cómo estás por dentro, ¿no? Yo cuando recibo este diagnóstico que fue, como contamos en el primer episodio, por casualidad, para que lo escuchen los que no lo han escuchado, pues yo me veía en el espejo y decía, no puede ser, ¿no? Que yo tenga cáncer. Eh, Afrontar esos momentos para mí, yo creo que no tuve tiempo. A pesar de que tuve la fortuna y la bendición de que se encontrara ese adenocarcinoma creciendo apenas y muy chiquitito en una etapa muy inicial, de lo cual me he enfocado mucho en agradecer. Mm, no tenía tiempo para decidir qué era lo mejor. En ese momento no pude hacerme la cirugía en España, me la tuve que hacer en México por diversos motivos del seguro, que también eso fue muy, muy caótico. Yo no tenía la fortaleza emocional para luchar porque me pudieran hacer la cirugía aquí en España. Y el regresarme a México también sentía que lo perdía todo, ¿no? Que perdía mis ilusiones. Un amigo dijo de broma una vez que le quitaron todo hasta las ilusiones y parece que es una broma cruel, pero es la realidad. No solo te quitan la matriz, los ganglios, los ovarios, radical, te quitan muchas ilusiones, ¿no? Implica algo muy grande. Yo siento que minimicé mucho o subestimé la cirugía. Yo decía, no, pues que me voy a México y que me lo quiten, y si tengo algo malo que me lo quiten, porque yo voy a regresar y voy a hacer mi vida y voy a ser feliz, ¿no? Y bloqueé tanto el sentimiento que sí, por supuesto, en el momento lo lloré y estaba mi mamá para abrazarme, pero bloqueé mucho el sentimiento de lo que implicaba, como dice Patri,
Luego me cayó como el 20 de voy a entrar en la menopausia, ¿no? O sea, voy a ser una viejita. Esos eran los pensamientos que Mm. yo tenía. Voy a ser una viejita y voy a tener achaques y voy a estar sudorosa y no voy a tener hijos y no me soporto hoy ni a mí misma para que otras personas me soporten de mi menopausia. O sea, eran mil sentimientos, pero definitivamente el que más me afectaba era mi gran interés que yo expresé mucho tiempo porque al fin me había decidido de formar una familia con hijos. Yo así me veía. Y que eso, saber que no iba a suceder, me, me devastaba, ¿no? Me quebraba por completo y creo que era tan doloroso que Claro. lo bloqueaba mucho. Y cuando llegó la cirugía, que ya hablaremos en el siguiente episodio de cómo fue la histerectomía para Patri y para mí, me cayó todo, ¿no? Y dije, cuando sentí el dolor físico, me cayó todo. Dije, no solo estoy pasando por este dolor físico real, sino que he perdido todo, ¿no? He perdido mis ahorros, he perdido mi sueño de estar en otro país, he perdido mi sueño en pareja y he perdido lo más importante, que era la ilusión que tenía de hacer hijos, de hacer una familia, de crear una familia, de crear un bebé dentro de mí. En parte de este proceso, si quiero ser específica en cosas muy importantes, ¿no? Patrick cuidaba mucho de su alimentación, de su salud, estaba en un excelente estado físico, como dijiste. Yo en ese momento no lo estaba, ¿no? Estaba recién mudada, disfrutando de la gastronomía de un nuevo país, no haciendo ejercicio habitualmente y quiero ser muy clara con que no haces nada bien y nada mal, Mm. porque le pasó a ella y me pasó a mí, como dijo Patricio, esto le pasa a otros que no cuidan de su salud, ¿por qué me pasa a mí, no? Yo también decía, me culpabilicé, porque en tu vida vas escuchando comentarios que, ojo, aquí la gente no se tiene la culpa de hacer esos comentarios de, es que no duermes, ¿no? Es que no duermes lo suficiente, es que debes de comer más sano, es que debes de bajar de peso y es que eso no es el causal de lo que pasa. Sí, y es algo súper, perdona que te interrumpa, es algo No, súper no. arraigado en la mentalidad. Es como te enteras de que alguien tiene una enfermedad o cáncer y automáticamente la gente piensa, ah, claro, mira, si es que con la vida que ha tenido, ¿no? Es Sí, normal, con la vida que ha tenido, oye, pues qué duro. sí, Porque, claro, porque somos así, vamos a desvincular estas dos ideas. Es súper sí. importante. Mm. Desvincular muchas ideas, estos patrones arraigados sobre la mujer está diseñada para tener hijos, ¿no? Bien. Yo en ese momento pasaba por un primo mío más chiquito, estaba siendo papá. Y justo el bebé nació una semana o 2 semanas antes de que yo llegara a México para realizar mi cirugía, ¿no? La gente me decía, ¿y no estás contenta de volver? Y yo decía, sí, pero es que yo sé a qué vengo, ¿no? Eh, y me comparaban mucho con la cesárea que tuvo la mujer de mi primo, ¿no? Y me dolía enormemente. Y sí, porque hay que cicatrizar y no comer aguacate, porque así está esta chica, ¿no? Que el doctor le dijo tal cosa. Y también tiene un punto, y vuelvo a repetir porque sé que mi familia me puede escuchar, ¿no? Que no se sientan como que lo hicieron por maldad o algo. Son ideas muy arraigadas y creo que hay que tratar de trabajar en la sociedad, de cambiar completamente. No pasamos por una cesárea, no tuvimos la recompensa en esa cesárea de tener un bebé, fruto de esa cirugía. Perdimos.
perdimos muchas cosas en lugar de tener una recompensa. Tal vez la recompensa es recuperar la salud, que ambas fuimos valientes y nos aplaudo a nosotras mismas por tomar la decisión y no aferrarnos a la maternidad sí o sí, que hay muchas mujeres que se quedan en el camino por aferrarse a cumplir su sueño antes de cuidar de su salud. Y Patri y yo no lo hicimos, tomamos esta decisión consciente, pero con mucho dolor. Y compararlo con una cesárea para mí era muy triste. Y escuchar ese tipo de comentarios me, me rompían por dentro, ¿no? Y decía, es que a veces decía, tenía que decir como, ya cállate, ¿no? Yo nunca voy a sentir que se siente ser mamá, que se siente que se mueve un bebé adentro de tu barriga, ¿no? Eh, no culpabilizo a los comentarios que escuché todo este tiempo porque a veces pienso, híjole, creo que yo lo tomo mejor y a lo mejor esas personas que me decían tantos comentarios sobre la maternidad se han de sentir súper mal de lo que me decían, ¿no? Y los compadezco, tengo un poco más de misericordia. Pero sí, para mí abundaron sentimientos como el shock de que esto no me está pasando a mí y no tuve tiempo. No tuve tiempo de decidir. Cuando pasó un mes, yo ya estaba en México y ya estaba lista para hacerme la cirugía. ¿Cómo te sentiste al final? Ah, miedo de la cirugía no tuve, eh, porque te digo que creo que lo minimizaba. Mm, pero al final había una mezcla muy extraña, ¿no? De voy a estar bien, pero también una incertidumbre de yo no sé si después de esto voy a tener quimioterapia, radiación, qué va a ser de mi vida, ¿no? Entonces había una incertidumbre gigante que me causaba mucha tristeza. Claro, sí, claro, efectivamente, porque hasta que no sacan los ganglios y los analizan en anatomía patológica no se sabe qué va a pasar después, si va a haber quimio, si va a haber radio. Y Exacto. claro, es una sensación de abismo, es el abismo que se abre, ¿no? Sí, Es algo impresionante, desde luego que sí. de que Bueno, tu vida se pone en pausa, ¿no? O sea, sí, sí, no. Ujú. exactamente. Y claro que se minimiza la cirugía porque es que lo que menos te importa en ese momento es qué van a hacer mientras tú estés bajo anestesia. Es decir, no sé, hay un montón de sensaciones diferentes, de pérdida, de miedo, de incertidumbre. Ya lo que hagan cuando yo esté dormida, pues mira, mm, Sí, ya lo veré luego, ¿no? sí, exactamente. Ahora me despierte. Em, ¿Y a qué te aferrabas, Dete? Dios, pues considero que siempre eh, he sido muy cercana, he tenido una conexión muy especial con Dios desde pequeña, pues no nos preguntan si queremos pertenecer a ninguna religión, solo nacemos y nos la imponen nuestros papás, ¿no? Pero definitivamente mi fe y mi conexión con Dios ha existido y no ha sido impuesta, sino la he sentido. Y en este momento yo creo, y hasta ahora, a lo que más me aferré es a creer firmemente en que todo esto tenía un plan para mí, ¿no? Y me abandoné, como dices tú, me abandoné totalmente ante Dios, me sostuve y dije, acepto tu voluntad como tú quieras, no me voy a aferrar a nada, ¿no? Porque estoy convencida de que si la acepto, vas a recompensarme un día todas estas lágrimas y todo lo que me estás quitando, ¿no? Mm,
Esto no lo había dicho, pero lo voy a decir. Cuando en mi recuperación, que ya luego hablamos de la histerectomía, mi mejor amiga me habló y yo lloraba, ¿no? Muchísimo. Y me dijo, te voy a contar la historia de Job, que tal vez en algún momento la escuché, pero yo la había olvidado, ¿no? Y me dije, Job era un hombre que tenía todo, ¿no? Que tenía riqueza, que tenía hijos. Y un día, para probar su fe, porque el mal decía que sí, claro, Job le decía a Dios, no, Job te adora y te quiere porque le das todo, porque lo tienes bendecido, que es así como yo me sentía, ¿no? Me mudé a España y yo, wow, qué bendecida soy por estar aquí. Me aceptaron en el máster, puedo regularizar mis papeles. Wow, lo primero que hacía era, Dios mío, gracias, soy súper bendecida. Y cuando llegó esto, fue como, ¿qué pasó, no? Y bueno, y la historia va de ahí, de que Job tenía todo. El diablo le dijo a Dios, bueno, sí, claro que te adora y te alaba porque le das todo, pero quítale todo para ver si va a seguir creyendo en ti, ¿no? Y Dios le dijo, está bien, voy a demostrarte. Y así fue, ¿no? Perdió todo, perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió su riqueza, perdió todo. Y mi amiga me dijo, pero nunca perdió la fe. Y un día Dios le devolvió todo multiplicado, ¿no? Esto me da mucha emoción. Y yo le decía, sí, me siento como Job, le decía, me siento que yo lo perdí todo, ¿no? Digo, tengo el amor de mis papás incondicional, de mi familia, de mis amigos. Y en algún mensaje que Patri me envió cuando nos conocimos, me decía, hoy te prometo que hay más destellos de felicidad. Y es verdad, hoy 6 meses después de mi cirugía y que otra vez estoy aquí en España, los veo. Y si a veces me preguntan, eh, no sé, ¿por qué puedo hablar otra vez con ciertas personas o ver ciertas cosas? Digo, es que la vida es tan corta, así como Patri, siento que era una antes y hoy soy una persona muy distinta, que no vale absolutamente la pena molestarse y discutir y romper lazos con nadie por cosas que tienen solución, ¿no? Y aprendes, creo, un poco más de el perdón, de la compasión, de la misericordia, te vuelves más, aunque estoy llorando, te vuelves más inteligente emocional, regulas, en mi caso, tal vez como Patri y yo nos conocemos y hemos hablado, regulas un poco mejor tus emociones, pero bueno, me fui un poco más, pero sí yo me aferraba a Dios. Muchas gracias, Desde, por compartir. Muy emocionante. Y efectivamente, uno siente que lo pierde todo, pero yo creo que cuando estás ahí en medio de esa pérdida, te das cuenta de que todavía podrías haber perdido mucho más Claro, y sí, que yo lo he visto muchas veces también en mi consulta, después de la pérdida siempre viene una ganancia, que justamente puede tener que ver con eso que tú dices, ¿no? El hecho de sentirse más unificada, más conectada, más consciente. Eso es una gran ganancia ya de por sí. Y luego, pues lo que la vida quiera traernos, pues con los brazos abiertos estaremos. sí, totalmente. Pues yo creo que hay mucho más que quisiéramos compartir, tampoco queremos hacer tan largo, pero para dar un poco del cierre y dar paso a nuestro siguiente episodio que es muy interesante, que es cómo fue esta cirugía para nosotras. Pues, ¿cómo estás, Patria? 11 meses, casi un año después de tomar la decisión, si lo pudieras definir en una frase, de realizar esta cirugía. Pues físicamente todavía tengo achaques
que es mi palabra favorita últimamente. La más usada seguramente, todos los días la utilizo alguna vez. Pero bueno, eso es anecdótico en comparación con el estado interno. Yo considero que estoy todavía en proceso de duelo, que seguramente pues estaré en proceso de duelo un tiempo más. Pero bueno, ya es otra entereza, es otra manera de estar, ya no es como el primer día. Está Claro. todo mucho más integrado, es muy importante también ir reconstruyendo la historia, hablar de la historia, todo eso siempre ayuda y bueno, yo me veo en otro punto completamente diferente. Como tú has dicho antes, soy otra persona, pero Sí, reconozco que hay algo que permanece, que es mi esencia, sí, que soy yo, sí. que yo creía que le iba a perder, pero no la perdí. No, sí, Esa no pero se pierde nunca, así no, que creo que eso resume bastante bien. sí. ¿Y tú, Dete, cómo estás? Pues a 6 meses, a medio año menos que tú. Pues como dije, ese mensaje que me enviaste de que yo te aseguro que hay más destellos de felicidad, sí, sí los hay. También me siento una persona diferente y no solo lo siento, lo he notado y yo me sorprendo de mí misma, ¿no? Hablo mucho con mi mamá últimamente más. Esta situación me ha unido mucho a mi mamá y le cuento, pasó esto en el trabajo, no sé, y le cuento mi reacción y nos reímos y yo digo, es que yo me hubiera enojado hace 8 meses, hubiera, no sé, tengo un carácter más explosivo y fuerte. Me gustó lo que dijiste, es muy bonito, no has perdido tu esencia. Creo que tampoco yo, sigo siendo yo, pero hay algo que se quebró para crear otra cosa nueva, ¿no? Físicamente tengo achaques también, que ya lo platicaremos en otro episodio, Patri y yo. Tengo algunos detalles que estoy segura que van a evolucionar, pero sí me siento, tal vez el gran avance físico y emocional es mucho, mucho mayor. Qué bueno, qué bonito. Algo que se quiebra para dejar espacio a algo nuevo. Así lo percibo yo también. Sí, Qué- total, total. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Nuestro segundo episodio. Sí, 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 no, no paramos. Hasta aquí nuestro segundo episodio del podcast. Recordar también que Patricia es psicóloga, que está dedicada a dar consulta y terapia específicamente en la salud de la mujer. Así que a quienes nos escuchan, a todas las mujeres que no solo están atravesando por esta situación, sino en general, a cualquier mujer que nos escucha y quiera tener contacto con Patri, voy a dejar yo aquí sus redes sociales, su teléfono, para que puedan contactarla, puedan pedirle alguna valoración y que yo creo que es fundamental, se nos pasó decirlo, pero en este proceso me ha acompañado mucho mi psicóloga, me acompañó en su momento mi psicóloga, y bueno, hay mi guía espiritual que ha sido el complemento perfecto, pero sí es importante el recibir ese apoyo, ¿no? Y creo que aquí está Patrick que puede ayudarnos con esas herramientas que necesitamos para afrontar estas situaciones tan difíciles. Así es, aquí estoy con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, a los que nos ven en YouTube, a los que nos escuchan en Spotify, a los que están manejando, pero muchas gracias. Nos vemos para el tercer episodio de la histerectomía. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Besos.